Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente en lo que son nuestras materias, en donde más que códigos, más que leyes, más que artículos, esta materia tiene por objeto enseñarnos a razonar, enseñarnos a reflexionar, a meditar, a tratar de dar argumentos que debe tener todo un buen abogado. Fundamental, como lo hemos dicho y lo vamos a estar repitiendo, pues es el conocimiento de leyes, el que usted conozca y con el tiempo se aprende inclusive artículos, capítulos, incisos, fracciones y todo lo que respecta a cada ley, que inclusive los tenga de tan bien memorizados que, sí es el artículo tal del código, es el artículo fulano del tal código, etcétera. Sabemos también que usted tiene que tener la habilidad para saber redactar, para saber escribir, lo que vienen siendo los diversos documentos o las diversas instancias, la demanda, condenación a la demanda, la rebeldía, la presentación de pruebas, desahogo de pruebas y demás documentos, recursos de impugnación, la apelación y demás que tiene que presentar. Pero también estamos viendo que hay algunos procedimientos o juicios que tienen que llevarse de forma oral y es ahí en donde usted tiene que mostrar otra aptitud, otra habilidad, otra cualidad que lo debe de distinguir. Es decir, suficiente ya es conocer leyes, saber los artículos, saber las fracciones en las cuales se va a basar o se va a fundamentar para poder llevar a cabo un juicio y en consecuencia a favor de su cliente. Pero recuerda que los mismos artículos muchas veces tu contraparte los puede utilizar dándoles otro sesgo, dándoles otro sentido para que también sea a su favor, a su beneficio. Sabemos que cuando tenemos la oportunidad de los 9 días que nos dan para presentar una demanda, o el tiempo pues, a veces demasiado o poco para poder redactar una demanda, pues nos permite reflexionar, nos permite corregir, nos permite hacer muchas cosas. De hecho, como te he comentado, muchas veces ya los despachos tienen sus famosos machotes o sus formatos, donde nada más lo que hacen es, señorita o asistente, búsquese el machote, el formato del divorcio voluntario. Aquí están los datos, cámbieme el actor, el demandado, cámbieme usted el domicilio, cámbieme usted, etcétera, etcétera, la fecha y vámonos acá. Pero compañeros, va a llegar un momento en que sobre todo en materia laboral, en materia penal, compañeros, y por ejemplo en cuestiones de la Procuraduría Federal del Consumidor en asuntos que ventiles ante la Profeco, entonces todo es oral, todo se maneja de manera oral. Y oral significa que estás tú, está tu cliente, está la contraparte, está el abogado del cliente o los abogados del cliente o los abogados también tuyos. Está el juez en el caso del MP o el conciliador, en el caso de la Profeco, en el caso de materia laboral. Está en materia penal, está también el Ministerio Público. Y muchas veces también hay gente que está ahí dentro de todo esto, algún pariente, algún familiar, etcétera, o público en general, cuando son auditorías públicas, perdón, audiencias, perdón, cuando son audiencias públicas. Entonces, como puedes ver, pues siempre el escenario nos trauma, siempre nos apanicamos con tanta gente y a veces nos ponemos nerviosos. Esa escena típica que usted como alumno, ahorita cuando estamos en clases presenciales, cuando vamos a exponer delante del público, delante de nuestros compañeros, y eso que son nuestros compañeros, y eso que ya los conocemos y ya sabemos quiénes son, nos ponemos nerviosos, miramos hacia la parte de arriba, miramos hacia abajo en el piso del salón, miramos hacia las paredes, miramos, tenemos la idea perdida, como se dice, hacemos molletillas, como ahorita el maestro la está haciendo, sí, etcétera. Hacemos nuestras clásicas ronqueras como una forma de ir pensando, etcétera. Entonces, jóvenes, tenemos que ir pensando en esta otra cualidad que tenemos que tener, de ser elocuentes, de tener esa habilidad de poder expresarnos de forma continua, sin cortapisas, sin detenciones, sin repeticiones, etcétera, pero sobre todo también saber manejar tus argumentos lógicos y congruentes. Saber expresarte de tal manera que puedas convencer, que seas convincente. Que hay personas que te escuchen en tu forma de decir las cosas porque estás hablando. Y difícilmente, como ven ustedes en la diapositiva fulana, en la diapositiva perengana, en la anterior, en donde aparece, donde está, no. Todo a través de la palabra, a través del uso correcto de las palabras, de la referencia correcta de las palabras, va a hacer que las partes que te escuchan, los personas que te escuchan, vayan imaginando lo que les dices y vayas sobre todo convencidos que tienes muchísima, muchísima razón. Por eso, compañeros, el abogado lleva materias que espero ahora hayas entendido, tienen su razón de ser.
filosofía del derecho, lógica jurídica y muchas otras más tienen su razón de ser, no son relleno, no son nada más para ver qué es lo que pasa, argumentación jurídica o argumentación oral, depende de las universidades, se maneja mucho, porque se requiere que usted sepa manejar y sepa expresar lo que viene siendo este tipo de argumentos de forma lógica, de forma congruente, que reitero, la palabra va a convencer. Ahí no vamos a poder tener imágenes, no vamos a poder ofrecer pruebas. Ahí a lo mucho dirás. Y conforme la prueba de testimonial de tal se aclara, se determina, se precisa. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de alegatos, en un momento de presentación de tus puntos de vista para convencer a las partes oralmente de que a ti te asiste la razón. Bajo esta perspectiva, recordemos lo que es muy importante, que los seres humanos somos seres racionales, somos seres pensantes, somos seres cognitivos, somos seres reflexivos, metódicos, analíticos, mentales. Si usted quiere, somos seres intelectuales. Es una cualidad, es una característica que tiene solamente la raza humana, el ser humano. Sí se ha dicho que algunos animales también tienen inteligencia, se ha dicho que algunos animales también entienden, se ha dicho que inclusive algunos animales sufren, que también saben expresar, o que algunos animales inclusive hasta tienen sueños y los expresan. Y que algunos, como los delfines o como siendo los changos, tienen inclusive habilidades para poder hacer ciertas operaciones básicas o elementales. Y que también algunos animales, como es el chango, saben reflexionar para poder abrir, no sé, alguna fruta muy dura, utilizar piedras y con piedras abrir esa fruta o esa semilla, lo que sea. Pero más que este tipo de habilidades que son loables de reconocer, los seres humanos ya tenemos habilidades todavía mucho más profundas, mucho más especiales, de los cuales hemos sido dotados. Somos seres que pensamos, seres que reflexionamos, seres que analizamos, ¿sí? Seres que tenemos esa cualidad para profundizar lo que se nos presenta y entonces ver el entorno no de una forma superficial, sino de forma amplia, conversa. Y esto es justamente lo que tratamos de explotar o que tratamos de ver, o que tratamos de que usted, a través de las materias que te he mencionado, usted tenga esa habilidad, tenga esa destreza de profundizar, de reflexionar, de razonar todo aquello que llega hacia su despacho, que llega hacia su oficina, sobre todo aquellos asuntos que usted va a tener que estar llevando a cabo. Decir, compañeros, en tu despacho, señorita, me llegó otro divorcio necesario, búscame el formato, el machote del divorcio, cópielo, cambia, están los datos que debe de cambiar y dígale al pasante fulano tal que lo presente y póngale los anexos y que lo lleve y que me traiga la tarde la copia para ver si se presentó, etcétera. Pues es hacer de la provisión del abogado pues, un oficio. Porque simplemente de forma mecánica hacemos siempre lo mismo, que es preparar la demanda, presentarla, esperar los 9 días que tiene la contraparte para contestar, esperar su contestación, después de su contestación viene lo que va a ser el ofrecimiento de pruebas, el desahogo de pruebas, pues vienen los alegatos, pues viene la sentencia, etcétera, etcétera. Hay jóvenes, no se te olvide, por favor, que los seres humanos tenemos unas habilidades o cualidades que solamente la raza humana las tiene y que aunque otros seres vivos los llegan a tener, pues no lo llegan a tener en la profundidad, en la complejidad que lo tienen los seres humanos. Y eso es lo que se necesita en un abogado, en un filósofo y en muchas personas más para poder manejar lo que viene siendo propiamente su profesión. Es de que no se te olvide que usted y yo como seres humanos tenemos estas cualidades. Somos seres racionales, seres pensantes, seres cognitivos, seres reflexivos, seres metódicos, analíticos, mentales e intelectuales, compañeros. Todo lo cual nos sirve o lo empleamos para poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos o mensajes de forma clara y precisa, es decir, de manera lógica y congruente, compañeros. Esa es una habilidad que tenemos que tener nosotros, es una habilidad que debemos de manejar en juzgados, en tribunales, en las audiencias, ante el juez, ante el funcionario público, ante el proyectista, ante nuestro cliente, ante quien sea. Saber expresar, saber decir las cosas,
saber manifestar nuestras ideas, nuestros pensamientos o mensajes de forma clara y precisa, y aquí algo muy importante, de forma oral, compañeros. Es decir, de manera lógica y congruente. Reitero, cuando tenemos los 9 días para preparar la contestación a la demanda, pues tenemos todo el tiempo de reflexionar en el despacho, de ver qué decimos, qué no decimos. Y cuando hacemos inclusive nada más una carta de felicitación, una carta de lo que tú quieras, ¿cuántas veces la corregimos? Le borramos y no creo que no se oye bien, creo que mejor le pongo esto, no creo que está mal, no creo que esto al final, no creo que, se me olvidó esto, etcétera. Eso no nos lo podemos dar en cuestiones orales, eso no lo podemos manejar en audiencias orales, eso no lo podemos llevar a cabo porque conforme hablas, expresas, conforme expresas, dices, conforme dices, mandas mensajes, mandas ideas, mandas pensamientos, y si tú lo sabes sincronizar, coordinar perfectamente, los vas a hacer claros. Porque si no al rato, tipo Cantinflas, que ¿qué dijo? Pues quién sabe, habló mucho, dijo mucho, pero en verdad no le entendí nada, no dijo nada. El famoso cantinflismo con unos defectos de la lengua que tienen los seres humanos, que hablan, dicen, y al final dicen una cosa, lo saltan de otra, lo dicen de esta otra, etcétera. Entonces hay que tener esta habilidad, compañeros, de saber ser claros en nuestra forma de decir, de saber emplear los adjetivos, las palabras correctas que permitan que las partes que nos escuchan nos puedan entender. Recuerde que muchas veces una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la gente entiende. Una cosa es lo que el maestro me está diciendo y otra cosa es lo que yo estoy entendiendo, compañeros. Así que entonces esta habilidad hay que tenerla, hay que desarrollarla, y por eso, discúlpame, insisto mucho en este tipo de argumentos, en este tipo de cómo se maneja la lógica, de cómo se maneja el razonamiento, de cómo se infieren o se deducen razonamientos lógicos, congruentes, claros, concretos, para que esa manera usted y yo podamos tener estabilidad. El filósofo, como lo hemos visto, ya la tiene, compañeros, y nosotros la tenemos que también tener igual que él. Te vuelvo a repetir, hay un filósofo que decía que las cosas inmateriales o los valores son bienes objetivos, bienes materiales. Caray. Los sentimientos es algo que expresamos, es algo que manifestamos, es algo que decimos. El odio, todos odiamos, pero únicamente lo expresamos, únicamente lo manifestamos a través de nuestros gestos, a través de nuestras palabras, a través de nuestro enojo, de nuestra ira, de cómo se nos frunce el ceño, de cómo se nos ponen los ojos, de cómo, etcétera, ¿sí? Pero, ¿dónde está el odio? ¿En qué parte del cuerpo humano? No está. O sea, el odio es algo, dicen ellos, es algo que está dentro de nosotros, dentro de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, pero que a ciencia cierta no sabe exactamente qué neurona, qué parte del cerebro se encuentra, para que, si siendo un tumor, lo extirpemos, y siendo un tumor maligno, le quitemos ese tumor a todos los niños recién nacidos para que dejen de ser o dejen de odiar, y por tanto formemos una humanidad o una sociedad más perfectible de la que hoy tenemos. No perfecta porque es difícil, pero sí al menos más perfectible, compañeros. Pero como él nos hacía reflexionar, nos hacía razonar, ¿por qué este filósofo sostenía que los sentimientos o que las cosas inmateriales, los conceptos abstractos, el bien, el mal, qué es el bien, qué es el mal, son conceptos abstractos, donde cada quien tiene su concepto de bien y de mal? ¿Qué es la belleza? Sobre qué es la belleza, pues no sabemos qué es la belleza, cada quien tiene su concepto de qué es la belleza. No hay algo material que digamos, esto es belleza. Porque mientras para unos cierta persona es una belleza, para otros no tiene nada de bello. No sé dónde le ves la belleza, no sé, la verdad, se me hace, incluso está muy fea tu novia, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, son conceptos abstractos, inmateriales, que difícilmente podemos manifestar, objetivizarlos. Pero este filósofo nos hacía razón, nos hacía pensar. Yo digo la palabra trepié, pues tu mente queda en blanco. Inmediatamente no sabes ni qué. O sigo la palabra osteopatruti, igual, tu mente queda en blanco. No te viene nada a la mente. Pues en cambio digo la palabra amor, la palabra dulzura, la palabra lindo, la palabra bello, tu mente luego lo empieza
a imaginar, a tener algo en la mente. En fin, compañeros, no se olvide que nuestro lenguaje nos sirve para poder transmitir nuestras ideas, para expresarlas, para manifestarlas, nuestros mensajes de forma clara y también nos sirve para acreditar hechos o sucesos. ¿Para qué nos sirven los argumentos? No solamente para transmitir mensajes, no solamente para transmitir nuestras ideas y nuestro pensamiento, para poder convencer con una tesis, sino también nos sirven los argumentos para acreditar hechos o sucesos sin necesidad de demostrarlos o comprobarlos física o materialmente, sino racionalmente, mentalmente, a través de argumentos lógicos y congruentes, utilizando el razonamiento verbal, es decir, utilizando la mente, la palabra y la elocuencia. Fíjate bien, los argumentos, compañeros, se utilizan para acreditar hechos o sucesos sin necesidad de tener que demostrarlos, comprobarlos, física o materialmente, sino para acreditarlos y demostrarlos racionalmente, mentalmente, compañeros, a través de argumentos lógicos y congruentes, utilizando de forma correcta, de forma debida, el razonamiento verbal, es decir, la mente, la palabra y la elocuencia. Sabes bien que este perito peruano, cuando hablamos del caso de Ayotzinapa, nunca hizo el experimento, nunca quemó 43 cuerpos, como lo decíamos en la clase, consiguió cuerpos no reclamados, cuerpos de gente indigente que no tiene familia, y les mostró un video a las personas. Vean en este video donde yo en el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, fui y apilé a estos 43 cuerpos representando a los 43 normalistas, y vean ustedes todo el tiempo que tardó en que se incinerara. Y como ustedes pueden ver, después de que se incineró la carne y se incineró la ropa, pues los huesos fueron más difíciles, ¿no? Pero de forma lógica nos fue diciendo a todos y nos explicó de forma clara, de forma precisa, de forma racional, que eso era imposible. Y nosotros, a través de nuestro razonamiento, también entendimos y comprendimos que tiene razón, aun cuando nunca nos lo demostró, ni nunca lo comprobó. Porque con sus argumentos y sus conocimientos nos hizo ver que para que esto hubiera procedido se tenía que tener una calentura, un calor, de tantos grados centígrados, y que debía de mantenerse durante tanto tiempo para que esto procediera. Y que para que esto hubiera sido, esto llevaría por tantos días con sus respectivas noches, y hubiera causado mucho daño alrededor de donde se hizo la incineración, y hubiera causado daños inclusive hasta irreversibles en la naturaleza. La tierra tardaría en que otra vez germinaran las plantas por el intenso calor que recibió. La tierra impediría que desarrollara nuevamente la vida. No se hablo de gusanos, hablo de insectos, precisamente por las altas temperaturas a que fue sometida durante tanto tiempo, tantas horas y más cuestiones. Y ve entonces cómo después la Procuraduría en este tiempo no dijo es una mentira, es una falsedad. Ve cómo no salió a defensa. ¿Por qué? Porque el argumento resultó demasiado lógico, demasiado congruente. Porque a través de la razón que tenemos tanto el expositor, en este caso el perito peruano en ciencias del fuego, como las gentes que lo escuchamos, aunque no tenemos el mismo conocimiento de él, entendimos que es muy lógico, es muy correcto. Y otros datos que ahorita se me olvidan, datos nada más sin demostrar. Como ustedes pueden ver aquí en el video, ahí tengo ahí en donde hemos quemado, no sé, un papel, se quema a tal temperatura, luego una madera, un pedazo de madera que se quema a tal temperatura, luego tenemos un pedazo de la pata de un pollo, por decir algo, que para poderse quemar tardó tanto. No, difícil. Pero por medio de la lógica, por el razonamiento, nos convenció. Eso es, compañeros, justamente lo que tú debes de tener. Esa otra habilidad es otra cualidad, independientemente de las pruebas, de los testimonios, de los testigos, de los documentos públicos o privados que tengas, son la base para que tú a través de tus argumentos, pues no les a la otra parte alguna razón para que ella te pueda contradecir, para que ella te pueda decir, no, estás mal, estás equivocado. De esta manera, reitero una vez más, ¿para qué nos sirven los argumentos? Los argumentos nos sirven, compañeros, para acreditar hechos o sucesos sin necesidad, fíjate, acreditar hechos, es decir, cosas materiales, cosas objetivas,
En este caso, la incineración de 43, normalizas 43 cuerpos, 43 estudiantes. Para evitar hechos o sucesos, pero sin necesidad de demostrarlos o comprobarlos físicamente o materialmente. ¿eh? No se hizo ningún experimento, no se hizo ninguna demostración. Reitero, tal vez no con los 43 cuerpos, pero sí, señores, aquí tengo un pedazo de papel, lo quemamos y vean el tiempo que tardó y requirió una temperatura de tantos. Ahora quemamos un pedazo de madera, para que ésta se consumiera se tardó tanto tiempo y requirió de un calor, una temperatura de tanto. Ahora tenemos un ala de pollo, una pata de pollo, más o menos semejante a lo que viene siendo una parte del cuerpo humano, y vean el tiempo que tardó. No, simplemente a través de lo que viene siendo el razonamiento, las ideas, no lo demuestran perdón, nos lo dicen de forma lógica, sino racionalmente, mentalmente, a través de argumentos lógicos y congruentes, utilizando para ello no diapositivas, no pruebas, no testimonios, no fotografías, no videos, sino utilizando el razonamiento verbal, es decir, el buen hablar, el buen decir, el buen expresar, de forma elocuente, utilizando para ello, por tanto, la mente, la palabra y la elocuencia, compañeros. ¿Sí? ¿Qué es el razonamiento verbal? Algo que debemos de tener y que vuelvo a repetir, debes de tener en tus futuras audiencias, en tus futuras careos, inclusive, si llega a ser necesario. El razonamiento verbal es el conjunto de operaciones mentales o razonamientos lógicos y verbales para estructurar mejor nuestro lenguaje oral y escrito, y en consecuencia nuestras ideas, pensamientos, tesis, teorías o mensajes, como son los argumentos lógicos y los argumentos materiales. ¿Qué es el razonamiento verbal, compañeros? Es el conjunto de operaciones mentales, de operaciones o razonamientos lógicos y verbales para poder estructurar mejor nuestro lenguaje oral y escrito, y en consecuencia poder transmitir de forma clara, de forma convincente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras tesis, nuestras teorías o mensajes, como son los argumentos lógicos y materiales. Como puedes ver, todo es mental, todo es racional. Hay que tener esa habilidad de que tu mente, dicen por ahí que creo que la luz es más rápida que el sonido. Antes de que escuchemos el trueno del rayo, vemos primero el relampagueo, es decir, vemos ahí la luz. Dicen que la luz es más rápida que el sonido. Pues entonces, así también debe de ser nuestro pensamiento más rápido que nuestra palabra. Antes de abrir la boca, ya la tenemos en la mente lo que vamos a decir. Por eso es típico cuando decimos tonterías que nos digan, oye, canal, pues conecta tu cerebro, ¿no? O sea, aprende tu cerebro, ¿no? Estás haciendo puras tonterías. Porque eso es lo que debes de tener, una habilidad de que antes de expresarlo, ya intelectualmente, racionalmente, lo tenemos bien estructurado, bien definido. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Y en qué momento lo vamos a decir, compañeros? Reitero, el razonamiento verbal es un conjunto de operaciones mentales o razonamientos lógicos y verbales que nos permiten estructurar mejor nuestro lenguaje oral y escrito. Porque estamos en ese momento reflexionando, meditando, profundizando, analizando. Sí, este tipo de operaciones mentales se hacen en fracción de segundos. Porque tan pronto termina tu contraparte de exponer sus argumentos, inmediatamente le van a hacer la palabra y usted tiene que proceder inmediatamente a decirlos. Porque tan pronto el Ministerio Público haga valer una objeción a tus pruebas, a tus alegatos, a lo que usted quiera, usted inmediatamente debe de tener ya la respuesta para poder contradecir, no contradecir, sino para demostrar que el Ministerio Público está mal lo que ha dicho. Pero racionalmente, no a través de que está usted loco, está usted mal de la cabeza, está usted equivocado, usted ni parece abogado, usted, etcétera, ¿no? Con todo respeto que usted se merece, el señor agente del Ministerio Público, quiero decirle, y esto lo digo con respeto y con atención, que está equivocando, que está tergiversando los hechos, que está tergiversando las pruebas.
Y lo digo por lo siguiente: número uno, paz; número dos, número tres, y bolas. Hay jóvenes, hay que tener estas habilidades, conjunto de operaciones mentales o razonamientos lógicos y verbales, para poder estructurar, o sea, operaciones mentales es pensar, reflexionar, profundizar, analizar, meditar, y todo lo que implica esto. Ver un problema no nada más es verlo, es profundizar en ese problema, como te decía una vez. No es lo mismo ver que mirar, no es lo mismo observar que mirar. Mirar, ya te dije, mamá, cuando venía a asaltar a un señor, se acabó. Nada más estoy mirando. Observar, mamá, cuando venía a asaltar a un señor, y me pregunto qué sintió el señor, y me pregunto por qué las personas hacen eso, y me pregunto por qué no mejor se dedican a trabajar, y me pregunto, y me pregunto, y me pregunto. Entonces ya estamos profundizando, reflexionando, analizando el hecho que estamos viviendo y tratando de darle una respuesta, pero una respuesta también de forma lógica y congruente. Y en consecuencia, nuestras ideas, pensamientos, tesis, teorías o mensajes, como son los elementos lógicos y materiales, compañeros. De esta manera vamos a ver ahora cuáles son los argumentos lógicos y cuáles son los argumentos materiales, fundamentales e indispensables, que debes de conocer, de manejar, para tus comparecencias orales o verbales ante alguna autoridad, ante alguien que te lo requiera o que por mandato de ley así debe de estar o así debe estar establecido. Acuérdate que muchas veces, sobre todo en cuestión penal, la comparecencia de las partes se hace de forma verbal. Entonces, el, el secretario que está ahí va tomando nota de lo que le vas diciendo. Entonces, hay que tener esa habilidad de dictar, de dictar. Dígame usted, sí, siendo las 20 horas con 30 minutos del día tal, estando en la calle fulana y perengana, se me acercó un tipo con tales, etcétera. Es decir, y luego llegamos con que no, creo que, no, pero no son 6, son las 8, no. Entonces hay que saber tener ese tipo de habilidad. Vamos a ver qué son los argumentos lógicos, qué son los argumentos materiales, compañeros. Empecemos por los argumentos lógicos. ¿Qué son argumentos lógicos? Es el conjunto de oraciones lógicas llamadas premisas o proposiciones que nos llevan a una conclusión o resultado llamado argumento, compañeros. Y se basa muchas veces en pensamientos, en ideas, sin necesidad de tener lo que demostrar, sino simplemente por lo que dice y por lo que tú escuchas y por lo que tu mente entiende como lógico, lo aceptas. Ejemplo, premisa número uno: todos los felinos tienen garras. En ese caso, yo como abogado no voy a llevar a un león, a un tigre, a un leopardo, a un gato y a un perro para demostrarle a la gente, al juez, al Ministerio Público y a quien sea: vean ustedes, ahí están las garras del león, ahí están las garras del tigre, ahí están las garras de la pantera, ahí están las garras de todo eso, ¿no? Ya por el simple hecho de que me dice todos los felinos tienen garras, quien me escucha, quien me oye en ese momento, mentaliza o mentalmente, inmediatamente me da la razón, me asiste la razón. Difícilmente alguien diría, no es cierto, los felinos no tienen garras, tienen pezuñas. No, pues ¿cuándo? Si alguien se atreviera, pues todos le reprocharían, y por favor, mejor cállese señor o sálgase de la audiencia, porque son puras tonterías que dice, independiente que no tiene usted autoridad para poder expresar sus pensamientos. Entonces, como puedes, ante este tipo de argumento lógico, que estamos únicamente utilizando el pensamiento, las ideas, que no estamos demostrando con cosas materiales, estamos acreditando un hecho, un suceso. Todos los felinos tienen garras. Al escuchar esto, todos, desde el juez hasta el público en general, hasta el Ministerio Público, hasta tu contraparte, hasta el, este, el abogado de la otra parte, lo va a entender correcto. Todos los felinos tienen garras. El león es un felino, en consecuencia el león tiene garras. Así de fácil. Entonces es un argumento lógico porque no se está basando en la evidencia material, en la prueba material, insisto, de que yo abogado llevo ahí en jaulas con el riesgo y el peligro y además todo el problema que sería para mí llevar en una jaula león, tigre, leopardo, y no sé cuántos más felinos para demostrar este hecho, ¿no? De forma lógica, y todos al escucharme lo van a entender, lo van a captar y van a decir, a ver, quiero pruebas, demuéstramelo. No, por favor.
Son cosas que por sí solas, por la lógica, se acreditan. Por eso reitero que ese argumento lógico es conjunto de oraciones lógicas llamadas premisas o proposiciones, que llevan a una conclusión o resultado llamado argumento. Acuérdate que en filosofía, en lógica y en derecho, ya no empleamos la palabra oraciones, frases o enunciados. Al final todos los felinos tienen garras, es una oración. Y si hablamos en español, te diría, ahí está el sujeto, el verbo y el complemento. Por eso es una oración. No estamos en español, recuerda que ahí se emplea la palabra preposición y aquí es proposición. Hay mucha diferencia entre la E y la O. La preposición son aquellas nexos como el ir, o, de, con, por, para, de, etcétera, que sirven para unir oraciones o palabras. Pero aquí a las oraciones, a las enunciadas o frases, les decimos premisas o les decimos proposiciones. Son momentos lógicos, conjunto de oraciones lógicas llamadas premisas o proposiciones, que llevan a una conclusión o resultado llamado argumento. De tal manera que, insisto, cuando a mí me escuchen todos los felinos tienen garras, pues no voy a pedir, quiero que me lo demuestre, quiero pruebas, quiero que lo acredite. El juez me va a decir, a ver, tráigame felinos para ver si esto es cierto. Se da por hecho. Y sigo argumentando. Premisa 2, oración 2. Si todos los felinos tienen garras y el león es un felino, en consecuencia y por lo tanto y sin temor a equivocarme, el león siendo felino, por tanto tiene garras. Y aquí no se vale el hecho de que por ahí hace algún chistosísimo, bueno maestro, y si les cortamos las uñas, y si le hacemos el famoso manicure o el pedicure que se utiliza en los seres humanos y le quitamos, por favor, bueno, ya eso es meternos en situaciones muy especiales, como cuando luego uno dice que los bienes inmuebles, o sea, los terrenos, son aquellos que se pueden trasladar de un lugar hacia otro. Por ejemplo, ya lo dije, los terrenos. Y nunca falta el alumno, no se pueden trasladar, maestro. Ah, caray, ¿cómo se pueden trasladar? Pues contrato unos 100 camiones de volteo o 100 camiones de materiales, los lleno de toda la tierra que está ahí en ese terreno y me lo llevo, por favor. O sea, no tengamos ese nivel de extremos de pensamientos e ideas, perdóname, absurdas, ilógicas, incongruentes en contra de lo que estamos diciendo. Es obvio que, insisto, hasta un niño entendería esto. Si por casualidad o por coincidencia estuviera un niño en la audiencia, hasta lo entendía perfectamente y no lo objetaría. Todos los felinos tienen garras y inmediatamente a su mente sabe que eso es una verdad certera, que eso es cierto y que no hay forma de decir que está mal. El león es un felino, en consecuencia el león tiene lo que viene siendo garras, compañeros. ¿Sale? Pasemos con lo que viene siendo otro ejemplo de aspecto netamente jurídico. Cuente que nosotros estamos en el derecho y entonces estos argumentos también se pueden utilizar. Lo manejamos de forma filosófica con ejemplos que son claros y ahorita pues se supone también tú que ya llevas conocimientos del derecho, creo que también entenderás esto. Premisa 1. Yo aquí le agrego, dice el Código Civil del Estado de México, de hecho todos los códigos tienen este principio. Dice el Código Civil del Estado de México, dice el Código Civil Federal, que todos los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. De ahí saco mi segunda premisa, mi segunda proposición, mi segunda oración. Si todos los bienes de uso común, es decir, que nadie es dueño, que son para que toda la gente que esté en ese conjunto, en ese lugar, los pueda usar, son inalienables e imprescriptibles, las banquetas son bienes de uso común. O nadie puede decir que las banquetas son de uso propio, de uso exclusivo de la persona que se encuentra ahí. En consecuencia o por conclusión, las banquetas son bienes inalienables e imprescriptibles. Segundo ejemplo, los elevadores son bienes de uso común, así es. Si en un condominio, en un edificio de oficinas o de corporativos, los elevadores, si hay 3, 4 elevadores, se supone que son de uso común. En consecuencia, si son de uso común, pues también son inalienables e imprescriptibles. Yo espero que a estas alturas sepas que es inalienable y que es imprescriptible, compañeros. Inalienable, que no puede ser objeto de venta, objeto de adquisición, objeto de enajenación alguna. ¿Quién puede vender un pedazo de banqueta? ¿Quién puede vender un pedazo de autopista? ¿Quién puede vender un poste de luz?
pues supone que son de uso común. ¿Quién puede vender un parque público, Chapultepec, por ejemplo, si es un bien de uso común? Entonces, como puedes ver, desde ahí nadie puede objetar eso. Si todos los bienes de uso común son unidades inservibles, las banquetas, las carreteras, las autopistas, los postes, los centros deportivos, etcétera, son de uso común, las bibliotecas, claro, hablamos de bibliotecas públicas, no de las privadas, en consecuencia son bienes inalienables, inservibles e imprescriptibles. Inalienables que no se pueden vender, que no se pueden ser objeto de transmisión. Inscriptibles, tú bien lo sabes, imprescriptibles, que no pueden adquirirse por el transcurso del tiempo, que no pueden decir yo ya soy dueño de esta parte porque ya estoy viviendo desde hace 3, 4, 5 años. Son bienes de uso común, difícilmente se puede dar este tipo de situaciones. Veamos otro ejemplo más desde el punto de vista jurídico, para que veas cómo se aplica este tipo de argumentos dentro de lo que viene siendo pues, a futuro tus audiencias. Dice la Constitución, compañeros, en el artículo 34 constitucional, que son ciudadanos de la República los mexicanos que hayan cumplido 18 años. De acuerdo con el artículo 34 constitucional, son ciudadanos de la República los mexicanos que hayan cumplido 18 años. Premisa 2. En base a esa premisa, yo postulo a premisa 2. Harry S. Truman es norteamericano y tiene 25 años. Entonces, si son ciudadanos de la República Mexicana, los mexicanos que hayan cumplido 18 años según el artículo 34 constitucional, y Harry S. Truman es norteamericano y tiene 25 años, en conclusión, Harry S. Truman no es ciudadano de la República. Porque ni es mexicano, y aunque tiene 34 años, obviamente por ser extranjero, no puede ser ciudadano mexicano. Un ejemplo más. Si son ciudadanos de la República los mexicanos que hayan cumplido 18 años, según el artículo 34, y María Pérez Díaz es mexicana, pero tiene 14 años, la conclusión lógica es entonces que María Pérez no es ciudadana de la República, porque aun cuando es mexicana, la ley te establece que serán ciudadanos, pero cuando tengan 18 años. Nadie le quita el rango de mexicana. La ley dice que no es mexicana, sí eres mexicana. Pero, como eres menor de edad, tienes apenas 14 años, no has cumplido 18, por tanto, no eres ciudadana de la República. Entonces, como puedes ver, también en cuestiones jurídicas podemos aplicar la lógica, y esto también, espero con estos dos ejemplos te pueda hacer claro. En el primer caso, reitero, son ciudadanos de la República los mexicanos que hayan cumplido 18 años. Es más, de acuerdo al artículo 34 constitucional. Segundo caso, Harry S. Truman es norteamericano y tiene 25 años. Por tanto, si es norteamericano y aunque tenga 25 años, pero es norteamericano, no es mexicano, en consecuencia Harry S. Truman no es ciudadano de la República Mexicana. ¿Sí? Premisa 2, María Pérez sí es mexicana, ahí no hay ningún problema. Si ahí lo dejamos, pues resulta que sí es ciudadana mexicana, pero me dicen que tiene 14 años. En conclusión, entonces María Pérez Díaz no es ciudadana de la República Mexicana, no tanto que no sea mexicana, sino porque no tiene aún los 14 años. ¿Sí? Ahí tenemos, por tanto, un ejemplo jurídico de cómo podemos manejar nuestros argumentos, de cómo podemos utilizar la ley para poder argumentar a nuestro favor. Y bajo esa perspectiva, pues ¿quién te diría que estás mal? ¿Quién te diría, se atrevería? No, señor, está usted mal, licenciado. Porque Harry S. Truman, si bien no es norteamericano, tiene 24 años y como tiene más de 18 años, pues sí es ciudadano mexicano. No puede ser, porque se requieren dos requisitos, que sea mexicano y además tenga 24 años. Él nada más cumple uno. En consecuencia, no es ciudadano mexicano. En cuanto a María, si María bien es cierto, es mexicana, sí cumple el requisito de la nacionalidad, el problema es que el segundo requisito, que es los 14 años, no los cumple. Los 18 años no los cumple, tiene 14. En consecuencia, ella tampoco es ciudadana de la República Mexicana. ¿Sí cómo es? Bueno. Tenemos también, por último, lo que son los argumentos válidos, compañeros. ¿Qué es un argumento válido? La validez del argumento es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y conclusiones. Es decir, un argumento es válido
sin importarnos si lo que nos dice es correcto o es incorrecto, es verdadero o es falso, sin importarnos si la oración que nos está diciendo es verdad o es mentira. Porque el argumento válido, su conformación o validez es de forma, no de contenido o de fondo, compañeros. ¿Sí? Fíjate bien, este argumento es válido. ¿Por qué es válido? Mi tía es católica. Todos los católicos son amigos del Papa. Por tanto, si mi tía es católica y todos los católicos son amigos del Papa, por tanto, mi tía es amiga del Papa. Pues no, porque por amigos se entiende una persona íntima, una persona con la cual se convive, con la cual se platica, con la cual se conoce y se tienen pues charlas constantes o pláticas constantes y difícilmente el hecho de que mi tía sea católica no permite pues que ella vaya a ver al Papa o que el Papa la visite o que se comuniquen por teléfono y charlen un buen rato sobre pues, anécdotas o cosas o sucesos. Ahora, ¿por qué es válido? Porque en este momento cumple con los requisitos de la estructura una premisa, otra segunda premisa y al menos el resultado es lógico. Que no es verdadero, pero un argumento válido no checa si las oraciones y las condiciones son verdaderas o son falsas. Lo que realmente el argumento válido es la forma, no ve el fondo. Yo no estoy viendo, no argumento válido, si lo que estás diciendo es cierto o es mentira. Yo no únicamente lo que estoy viendo, y por eso es válido, es que tu argumento está bien estructurado, está cumpliendo primera premisa, segunda premisa y por tanto conclusión. Pues válido, repito, ¿qué es un argumento válido? La validez del argumento es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y conclusiones. Por tanto, aquí este argumento de mi tía, que es amiga del Papa, es válido no tanto porque el fondo o el contenido sea cierto, sino por la forma en cómo está estructurado, la forma en cómo está dicho de una premisa, una segunda premisa y sale una conclusión. El argumento es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y conclusiones. Su conformación o validez es de forma, no de contenido o de fondo. Aquí podemos objetar mucho. Como ya lo dije, no el hecho de que mi tía sea católica no significa que forzosamente, necesariamente es amiga del Papa. Porque un amigo del Papa significa, insisto, otra vez más, que conviven, que platican, que charlan, que tienen momentos pues de plática, de pormenores, de anécdotas, de planteamiento de problemas, de situaciones. Y difícilmente mi tía puede tener esa situación de estar con el Papa. Es verdadero, es válido, perdón, es válido, no verdadero, es válido, es válido. Confundas el concepto validez con verdad. Porque si bien las premisas no traen una verdad o una certeza en cuanto a su contenido, en cuanto a su estructura, está bien, perdón por la verdad, está bien estructurado, está bien organizado. Primera premisa, si mi tía es católica, segunda premisa, y todos los católicos son amigos del Papa, por tanto, en conclusión y por lógica, mi tía es amiga del Papa. Un segundo para que nos quede claro esto. Los alumnos de escuelas particulares son gente de dinero. Bueno, lo que se supone, se cree o se presume o se dice, ¿no? No cualquiera tan fácil entra al TEC de Monterrey. Tengo entendido que ahí se pagan alrededor de 75,000 pesos por cuatrimestre. Entonces, 75,000 pesos por cuatrimestre, más aparte la reinscripción, más aparte todo lo demás, pues sí hay que tener buen varo, buen billete, como decimos, para ingresar ahí. La UVM anda alrededor de los 5,000 pesos por el estilo. Pero bien sabes que esto, pues no necesariamente es así, porque hay mucha gente del TEC de Monterrey que está becada o que tiene alguna beca y le permite, aunque no es millonaria, poder subsistir. Porque todas las escuelas privadas te dan promociones, te dan descuentos según tu promedio, según tus calificaciones, y entonces de esta manera algunos pueden solventar estos gastos aparentemente onerosos, o onerosos, mejor dicho. Entonces, es válido porque está bien estructurado. Primera premisa, segunda premisa y conclusión lógica. Pero no es válido en cuanto al contenido, en cuanto a la esencia del mensaje. Porque, como ya te lo dije, podríamos objetarlo inmediatamente, podríamos decir, pues no es cierto. Entonces, los alumnos de escuelas particulares son gente de dinero. Carlos es alumno de escuela particular.
Por tanto, Carlos tiene dinero. Si los alumnos de las escuelas particulares son gente de dinero y Carlos es alumno de escuela particular, en consecuencia, Carlos tiene dinero, tiene billete. Y así me iría con todos aquellos alumnos que estuvieran en una escuela privada, en una universidad privada particular, donde los costos son muy onerosos. No se diga Harvard, no se diga Oxford, no se diga Madrid, que son universidades de reconocimiento universal y que además, pues no necesariamente la gente de dinero estudia en estas escuelas privadas. Hay muchas personas de dinero que están en la UNAM, en el Politécnico, etcétera, etcétera. Es decir, si nos vamos al contenido, a la esencia del mensaje, pues sí le vamos a objetar mucho. Pero si le vamos en cuanto a la estructura, en cuanto a la forma, en cómo está dicho, que cumple los requisitos primera, segunda, premisa y conclusión, decimos el argumento es válido. Es válido aunque no es correcto, aunque no es certero o no es verdadero. Entonces hay que tener también mucho cuidado, insisto, lo dije la vez pasada, la clase pasada. Muchas veces al calor del debate, al calor de la discusión con la contraparte, donde me dices, te digo, comentas, comento, objetas, te objeto, etcétera, etcétera, pueden decirse cosas que salen de esto. Vuelvo a lo mismo. Al calor de la plática, se nos ha salido, salte para afuera, métete para adentro, súbete para arriba. Entonces, al calor de la plática, perdón, aquí en este caso no de la plática, sino de la discusión, del debate, llegamos a cometer estos y muchos errores más. Entonces, no solamente se trata de no cometerlos, se trata de que usted los detecte cuando su contraparte pueda emitir un argumento válido. Señor juez, suena congruente lo que dice el abogado y aparentemente tiene certeza, pero le hago ver que ese es un argumento válido, más no un argumento correcto. ¿Por qué? Porque está bien estructurado, pero si analizamos el fondo, pues vamos a encontrar muchísimas objeciones. Como tanto que solamente en escuelas particulares, los casos son millonarios, pues no. Porque hay gente también de escasos recursos o que no es millonaria y sin embargo, por una beca, por un apoyo, por lo que sea, está dando un ejemplo. Alguna vez tuve como alumnos cuyos padres eran del ejército. Entonces supone que el ejército a los soldados y a los hijos de los soldados o de lo que viene siendo esta corporación, los becaba. De tal manera que el hijo del soldado podía estudiar en la escuela que quisiera. TEC de Monterrey, Iberoamericana, o sea, del Valle de México, CETEC, lo que tú quieras. Y independientemente del costo, como era una beca, el gobierno, en este caso el gobierno, a través de las sedenas del gobierno federal, le pagaba todo lo que eran sus estudios. Digo porque yo conocí a un compañero que estaba en una escuela particular que, pues como todo, mis respetos, nada malo, pero me decía que podía estudiar en el TEC de Monterrey. Digo, ¿qué? Mucho dinero, mucho billete, me está presumiendo que usted tiene lana y que yo no tengo. No, maestro. No, lo que pasa es que, y ahí me explicó toda la historia, es que mi papá pertenece al ejército y yo como su hijo puedo ir a estudiar a cualquier escuela, incluyendo el TEC de Monterrey, incluyendo estas escuelas, y me dan una beca y ya entro. Entonces, como puedes ver, no necesariamente la gente es millonaria. Bueno, jóvenes, pues ahí te dejo este tipo de argumentos, este tipo de razonar, de reflexionar, con la intención de que usted también empiece a abrir su cerebro, empiece usted a profundizar más en las cosas porque le va a ser muy útil y lo va a necesitar en lo que viene siendo su abogacía. Por eso es importante ir conociendo esto. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, en unos cuantos minutos o segundos para continuar con nuestra segunda clase.